Bueno, ahí empezamos, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre los carismas, pero de una manera diferente a la que siempre hablamos, ¿no? Porque el tema no es hablar de carismas o qué son los carismas, sino que el tema es la necesidad de los carismas. Es diferente, es viéndolos desde otro punto de vista, ¿no? Y antes de empezar, yo estuve escuchando distintos predicadores, estuve viendo distintas enseñanzas, sacando de distintos lugares, porque más allá de que es un tema que nosotros quizás conocemos bastante, lo de los carismas, quizás no hay tanto material, quizás no hay tanta información, quizás los temas son medios recurrentes y bueno, gracias a Angelito que me compartió ahí algunos videos y algunas palabras como para verlos desde otro ángulo y también pidiéndole a Dios que dentro de todo eso que Dios me traía, que me facilitaba, poder saber qué es lo que Él quería que yo les comparta a ustedes, ¿no? Un poco discernir eso. Eso ya es un carisma, discernimiento, ¿no? Em, pero para empezar a hablar de la necesidad de los carismas, primero tenemos que saber qué es un carisma. Y yo me quiero imaginar que todos los que están acá saben lo que son los carismas, ¿no? Hagan con la cabeza, no es necesario que hablen. Hagan con la cabeza sí o no. ¿Sí? Perfecto. Si hay alguno distraído o hay alguno que no sabe porque es nuevo o porque va a ver el video más tarde, yo igualmente voy a hacer como una primera parte de un recordar qué es, para qué sirven, qué función tienen, así como un pequeño punteo. Después hay mucho para profundizar, hay mucho para analizar. No lo vamos a hacer hoy. O sea, básicamente, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Pero bueno, ¿qué pensamos cuando hablamos de carismas, chicos? Y si alguno se anima a escribir, me lo escribe. No, no abran un micrófono, me lo escriben y yo lo leo. Si alguno se anima. ¿Qué pensamos cuando hablamos de carismas? ¿Qué sabemos de carismas? Muy bien, bueno, Marcelo, bien, regalos. Claro, sí, muy bien, sí. La palabra, primero la etimología, la palabra carisma. Muy bien, Marce. La palabra carisma viene de una palabra griega que se llama caris, que significa gracia. Y carisma sería lo que se da por gracia, por gratuito, ¿sí? Entonces la palabra carisma es regalo de Dios, como decían los chicos, ¿no? También se los llama dones extraordinarios, pero a mí me gusta decir regalos de Dios. ¿Por qué son regalos? Porque no necesitamos una fórmula ni necesitamos hacer nada nosotros para poder obtener estos carismas. Simplemente Dios los da a quien quiere, cómo quiere y cuándo quiere. Y nosotros no podemos escoger cuál queremos. Él lo da cuando quiere, donde quiere y en el tiempo que quiere. Lo han puesto en acción. Sí, también, amén. Y, y también de acuerdo a los tiempos, el signo de los tiempos, el tiempo que estamos viviendo. En una época en la historia de la iglesia, que veníamos de esos temas, ¿no?, que estuvimos viendo hace poco, Dios, había mucha sanación física. En otra época había más sanación interior. En otra época había más otra cosa, porque tiene que ver con el tiempo. En este tiempo se necesita más esto, en este otro tiempo se necesita tal otra cosa. Siempre eso depende de los signos que va viendo Dios, de las necesidades que va viendo Dios y lo que ahí vamos a llegar a cuántos hay y lo que va haciendo. Y estos carismas pueden ser temporales por un tiempo, un periodo de tiempo, por ejemplo, un carisma de liderazgo, de conducción de un grupo, que nosotros tenemos en las bases que son 3 años con posible renovación, y son otros que son permanentes, que son más largos. Y hay algunos que quizás Dios te los da por única vez. A mí me pasó eso. A mí me pasó una vez, hace muchos años que estoy en la renovación, muchos ya me conocen. Hace muchos años tuvimos un encuentro de carismas donde profundizábamos sobre los carismas. Yo me acuerdo que fui a esa parte donde ese taller que se llamaba de carismas y una persona hizo una palabra en lengua, que no es lo mismo que el carisma de lengua. El carisma de lengua ustedes supongo que lo conocerán, es eso que se habla
y que se hace, que parece armonioso, hasta por momentos cantos, por momentos palabras, pero tranquilo, esto era como una palabra, algo que nos estaba diciendo Dios, y yo sentí en el corazón, así que me martillaba, y me dio una palabra, y la dije en ese momento, ¿no? Y después en el discernimiento que hicimos, unánimemente coincidíamos que esa palabra que yo dije a todos les llegó mucho porque era de Dios. Entonces, eso es una confirmación. Hicimos un discernimiento también para confirmar. Pero esa fue la única vez que me dio Dios ese carisma. Para ese momento, para esa oportunidad, para eso nunca más lo tuve. No sé si me lo regalará de nuevo, me regalará otro don, pero bueno, lo importante acá es poder estar abiertos a que Dios nos puede llamar en cualquier momento para cualquier cosa, ¿sí? Disponer nuestro corazón. ¿Y para qué sirven los carismas? Estamos hablando de la base, esto, para poder llegar a la necesidad de carismas, que es lo que hoy nos trae acá, ¿no? ¿Para qué sirven? Sirven para los demás, sirve para servir, ¿no? Aunque hay una excepción de los carismas, hay una excepción. Para servir, para edificar, iglesia, comunidad, grupos de oración, para evangelizar, ¿no? Esto del carisma es el don, es el regalo puesto en acción. El único que no es para eso es el don de lenguas. Espérame unos minutitos, ahí está. El don de lenguas es el único que es una excepción, porque cuando uno ora en lengua es una forma directa de comunicarse con Dios, es más pura, digamos, porque el Espíritu Santo interfiere y empieza a ayudarte para comunicarte de una manera más pura con Dios. Es como que tu mente, tu corazón, todo está puesto en Dios y ya no importa lo que decís, no importan las palabras, está como todo su ser pensando en Dios y hablándole a Dios. Y entonces como sobran las palabras y uno se une con la mente a Dios en alma y en espíritu, podés balbucear como un bebé con su mamá, que solamente el bebé y la mamá o el papá se entienden. No importa lo que decís, el yararama y yay, no importa, pero Dios entiende y Dios sabe lo que estás diciendo. Ese es el único que es diferente, pero los demás son para servir, para edificar la iglesia, construir la comunidad, evangelizar. ¿Y cuál es la diferencia entre don y carisma? En los dos casos son regalos de Dios. La diferencia está que el don, ustedes saben lo que son los dones, son 7, ya los conocemos. Los dones son para la edificación personal, para la santidad. En cambio, los carismas son para la comunidad, son para los demás, no es para mí. No es que yo me voy a hacer más santa ni nada, no, es para la comunidad. ¿Y cuántos? Ahí me preguntaban, ¿cuántos y cuáles son los carismas? Mira, no hay un número definido, porque es... ahí está, voy admitiendo mientras que hablamos. No se puede decir un número concreto. En la palabra nombra muchísimos carismas, hay distintas palabras donde nombran distintos carismas. No vamos a detenernos en eso, pero siempre es de acuerdo a las necesidades, como dije, a los signos de los tiempos, a qué quiere Dios, dónde quiere. Calculamos que es infinito y que debe haber muchísimos que todavía no conocemos, pero algunos sí conocemos, ¿no? Por ejemplo, el de enseñanza, el de discernimiento, el de acompañamiento, el de sanación física, sanación interior, el de liberación, el de milagros, el de hospitalidad, liderazgo, gobierno, unidad, hay un montón. En algunos casos, algunas personas, algunos maestros han hecho algunas orientaciones para categorizar, si se puede decir de alguna manera, los carismas, eh, como que lo dividen en 4 grandes grupos, ¿no? Los de instrucción, donde está más el tema de la enseñanza, de los maestros, discernimiento y demás. Después está el alivio de los fieles, que es el de sanación, liberación, hospitalidad, etcétera, etcétera. Los que sirven para las comunidades, ya sea liderazgo, prédica, gobierno, unidad, etcétera, etcétera. Y después otros. En el otros, que el Señor nos sorprenda. No podemos poner un límite al Señor, a Dios. Así que todos aquellos que conozcamos y que falten conocer. Y para los que tienen para anotar, les voy a decir 4 palabras donde pueden encontrar algunos de estos carismas que se nombran en la Biblia, donde no nos vamos a detener en este momento, pero si tienen para anotar, los pueden encontrar en 1 Corintios 12,
en 1 Corintios 14, en Romanos 12 y en Efesios 4. Se los repito por las dudas. 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, Romanos 12 y Efesios 4. En estas palabras van a nombrar distintos tipos de carismas, de dones. Si después quieren profundizar un poquito más, pueden hacerlo sin ningún problema. A mí el tema de carismas, como pasa con Angelito, me encanta, es algo que me fascina. Siempre me gustó ver Dios cómo actúa en las distintas personas, en las distintas comunidades, en los distintos tiempos, en las distintas regiones, en distintos países. Así que bueno, es muy interesante poder ver lo que va haciendo Dios, ¿no? Entonces los detalles son que no sabemos, no podemos elegir, no sabemos, el Señor sabe, no tenemos que hacer nada, no depende de nosotros eso. No es que, no, este que es más santo, este que es tan pecador, nosotros no tenemos que hacer nada. No tiene que ver con nuestra santidad. Lo que sí tenemos que, perdón, lo que sí tenemos que tener en cuenta que a veces nuestra interpretación puede ser complicada y en eso tenemos que tener cuidado. Es peligroso. Amén, Marcela, tenemos que disponer nuestro corazón, sí. Es peligrosa a veces nuestra interpretación de los carismas. ¿Por qué digo esto? Porque me ha pasado de escuchar personas decir, quiero ir con el sacerdote que tiene carisma de sanación. Quiero buscar a fulano de... No, yo solamente que me imponga en las manos tal porque tiene el carisma. No es así. Porque Dios es el que se derrama. No es, yo veo que muchos buscan a la persona y no a Dios. Vamos a ver a tal padre, vamos a ver a tal persona. Sí, pueden tener carisma, Dios se los regala, pueden tenerlo hasta temporalmente, pero no es la persona, sino que es Dios. Eso nunca nos tenemos que olvidar, siempre es Dios el que hace las cosas, ¿sí? Y también el tema de tener cuidados es que a veces, dependiendo del carisma, por ejemplo, los que son muy visibles, los que están muy puede ser los de música, los de prédica, que están muy digamos, la vista, hay que tener cuidado con el tema de egos, de creerse la estrella, de creerse el gran hacedor. No, el que hace es Dios. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. A nosotros nos pasó hace poco en la misa, creo que fue, que alguien dijo, ella que no sé qué, no, es Dios. Eso está bueno que siempre corrijamos a la gente y le recordemos que nosotros somos simples instrumentos, que hoy podemos estar, mañana no, pero que Dios es el que tiene que hacer las cosas. Amén. Ahora vamos a empezar un poquito con la segunda parte. Yo dividí esta enseñanza en 4 partes. Vamos a entrar recién por la segunda parte, que es la necesidad de los carismas, que esto está re interesante. ¿Por qué necesitamos carismas? ¿Y cómo usamos los carismas? Esto lo aprendí escuchando hoy, ¿no? Nosotros siempre que hablamos de carismas o regalos, hablamos siempre de prédica, de enseñanza, liberación, sanación, la. Pero nos olvidamos de el regalo más hermoso que tenemos todos, que recibimos todos. ¿Qué recibimos todos? ¿Qué recibimos? Muy bien, Angelito, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el regalo máximo de Dios. Es Dios mismo en nosotros. ¿Qué regalo más grande que el don del Espíritu Santo? Que viene adjunto con otros regalitos más, ¿no? Con todos los carismas de esto que estamos hablando, con los dones que estamos hablando, pero el regalo máximo es el Espíritu Santo, es el don por excelencia. O sea, ¿por qué necesitamos carisma? Porque necesitamos de Dios, porque necesitamos que Dios venga, necesitamos que Dios nos llene. Amén. Siempre nos olvidamos de eso, que es el regalo máximo el Espíritu Santo. Dios mismo con nosotros. Y ya en el Antiguo Testamento Dios nos viene hablando de esto, ¿no? Dice en el libro de Ezequiel 36, 26, 27. Dice así. Ya en el Antiguo Testamento nos hablaba de esto Dios. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo.
Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y practiquen mis leyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, que ya desde el Antiguo Testamento Dios nos quiere hablar que quiere estar con nosotros, permanecer en nosotros, darse completamente a nosotros, ya desde antes. Después lo hemos escuchado en un montón de otras palabras, de un montón de otras formas, hasta Jesús diciendo, les conviene que me vaya para que venga el Paráclito, para que... O sea, lo hemos escuchado un montón de veces. Pero qué increíble que ya desde el plan de Dios ya estaba esto de estar con nosotros y estar unido a nosotros, ¿no? En este gran regalo que es el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo nos trae una vida nueva, nos hace una creación nueva, nos da fuerza, nos da su fuerza y nos ayuda. ¿Y nosotros por qué necesitamos este don máximo? ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Por un montón de motivos seguramente, pero yo voy a nombrar primero tres personales, tres motivos personales para una persona. Para yo recibir, cada uno ponga su nombre, el Espíritu Santo. Hay tres motivos básicos, ¿no? El primero de todo, que nos ayuda a tomar conciencia del ciclo del pecado. En Romanos 7:19, Romanos 7:19 dice, y así no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecador que reside en mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ustedes se dan cuenta que estas son cosas que a veces nosotros nos pasan el día a día. Eso que nosotros le pedimos al Espíritu Santo que venga. Nunca dijeron, che, ¿en qué me metí? ¿Qué hago acá? ¿Cómo puede ser que pasó esto? ¿Cómo volví a esto? ¿Cómo volví a caer en esta situación? ¿Por qué vuelvo a hacer mal a otros o a mí mismo? Si no es lo que quiero, yo quiero hacer el bien, yo quiero sentirme bien, yo quiero hacer bien a todos los demás. ¿Por qué vuelvo a caer en esto? Bueno, que a todos nos pasa. El Espíritu Santo dice, a ver, el Espíritu Santo dice que nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo, es un regalo. Y este Espíritu Santo rompe el ciclo del pecado, nos hace tomar conciencia para que podamos arrepentirnos, para que podamos acercarnos a la confesión, para que podamos luchar para no caer de nuevo en este ciclo de pecado. Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros? Primero, de los motivos personales para no caer en este ciclo de pecado. O para tomar conciencia y poder luchar, ¿no? Pues nos va a dar fuerzas, el Espíritu Santo nos da la fuerza para poder luchar. El segundo motivo, en Efesios 6:12, hoy estoy mucho con las palabritas, Efesios 6:12, dice, porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra principados, potestades, etcétera, etcétera, etcétera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra el enemigo. Y esto es interesante porque muchas veces nosotros pensamos que el enemigo nos ataca cuando nos hacen algo, cuando hay una brujería, cuando hay una maldición, cuando hay una atadura, cuando hay una infestación, cuando hay una posesión, ni hablar. Pero no solamente de esa manera actúa el enemigo. El enemigo actúa de muchas maneras. A veces algunas son muy visibles, como las que acabo de nombrar. Esas son re visibles. Pero hay otras que no son tan visibles. Sin ir más lejos en la palabra, no busqué la cita, pero todos conocemos antes de la pasión y la muerte de Jesús, las tentaciones de Jesús en el desierto. Dice que el enemigo se acercó y lo tentó en 3 oportunidades. Y en esta forma habla también hasta de la habilidad que tuvo el enemigo para tentar a Jesús.
usando la palabra misma, usando la misma palabra de Dios, el enemigo se usó eso para tentar a Jesús, ¿no? Y si lo hizo con Jesús, ¿por qué no lo puede hacer con nosotros? Básicamente, ¿no? Entonces, los ángeles y los demonios, que son ángeles caídos, tienen también influencias en nosotros. Estaba escuchando que hablaban de Santo Tomás de Aquino, alguien que estudió en profundidad los ángeles y los demonios, ¿no? Y nos hablaba que una de las maneras es a través de nuestra mente, de nuestra imaginación, de las fantasías, de la memoria. Son algunos de los puntos en donde más nos influye el enemigo. Ahora, que nos influya no significa que nosotros vamos a caer, porque sí, porque no, eso tiene que ver con nuestra voluntad. Obviamente, si nosotros tenemos una voluntad firme, por más que nos hagan miles de tentaciones, no va a cambiarnos. Pero cuando son reiterativos, nos perturban, nos generan pensamientos recurrentes ante distintas situaciones, no me va a salir tal cosa, siempre me pasa lo mismo, no sirvo para esto, no soy suficiente. Como que enseguida vienen estos pensamientos recurrentes malos, ¿para qué lo vas a intentar? ¿Para qué? Si te sale mal. Esos son también tentaciones. O también puede ser algún vicio, la comida, el cigarrillo, una adicción que quizás hasta está superada, pero los momentos complicados, los momentos difíciles, la imaginación dice, che, caigamos, viste, uno se tienta y si, y sin ir más lejos, en la palabra misma lo muestran. Hay un ejemplo bárbaro, que yo lo estaba leyendo hoy y decía, qué bárbaro que ya desde tanto tiempo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento que los israelitas fueron liberados de Egipto y caminaron por el desierto? 40 años, ¿se acuerdan esa parte de la Biblia, ¿no? De Moisés que los llevaba a la tierra prometida, que caminaron por 40 años. Y leía en el libro de los Números 11:5 que nos relataba en la Biblia que aún que en Egipto eran esclavos, su memoria les traía cosas buenas. Entonces añoraban volver a Egipto porque ahí se comía bien, porque ahí nos vestíamos bien, porque ahí no sé qué, porque ahí no sé cuánto. Esas son tentaciones. A ver, Dios mismo te sacó de la esclavitud, te llevó por el desierto, te lleva para la tierra prometida. ¿Y vos todavía añorás Egipto? Dígame si no es una retentación esa. En Números 11:5. Yo lo leía y decía, qué bárbaro, después todo lo que pasaron, todos los signos, todas las cosas, aún así estas tentaciones, y a nosotros nos pasa hoy en día. La tentación te perturba repitiendo constantemente cosas en tu mente, en tu imaginación, en una fantasía, para que caigas, para que caigamos, porque todos nos puede pasar. Y ni hablar si hay algún resentimiento en el medio. Esto se mete en estas perturbaciones o tentaciones se meten en el resentimiento, uff, desastre, porque te hacen hablar mal, te hacen murmurar, te hacen volverte obsesivo con algunas situaciones. Del resentimiento a la amargura hay un paso y de la amargura al odio también hay un paso. Te tienta, te empuja, ojo, no te puede doblegar tu voluntad. Por eso siempre tenemos que pedir este don grande, pedir este regalo para estar atentos, porque eso es el Espíritu Santo es el que nos ayuda con esto, a ver lo otro, guarda, cuidado, por eso lo necesitamos. Y el tercer punto de por qué necesitamos, los motivos que cada uno de nosotros necesita, es Jeremías 17:9. Dice, nada más tortuoso que el corazón humano. Básicamente nos dice que nosotros somos incoherentes. Dicho lisa y llanamente, Jeremías 17:9. Nada más tortuoso que el corazón humano. Entonces somos incoherentes, nos equivocamos fácilmente en muchas cosas y sobre todo en la apreciación a veces de las personas.
Es difícil conocernos hasta nosotros mismos. Siguen pasando los años y uno sigue descubriendo cosas de uno mismo. Siguen pasando los años y Dios te va revelando cosas. A veces escuchás 10 veces la misma prédica y cada vez uno descubre algo nuevo. ¿No les pasa a ustedes? Dios siempre nos renueva y nos muestra cosas nuevas. Imagínate intentar entender al otro, el corazón del otro. Yo hace poco Dios me reveló cosas personales mías que tenía que trabajar y sigo trabajando, ¿eh? Dios sigue trabajando en esas cosas en mí. Y no sé, habrá sido hace 2 semanas atrás, un día, Dios me trajo un recuerdo, Dios, no sé si era Dios, para mí era una tentación. Me trajo a la memoria algo que no fue muy lindo, que pasó hace muchos años. Y me perturbó. Y estuve todo el día triste, recordando esa situación. En un momento dado me fui al Santísimo y le dije, bueno, Señor, corta esto acá, esto no puede ser, te entrego este recuerdo de esto que estoy trabajando y que estoy sanando, ¿no? No es algo, digamos, que ya pasó, bueno, un recuerdo de cuando andaba en bicicleta. No, no es justamente eso. Pero yo dije, mira, hay cosas que todavía tenía guardadas en el corazón que me dolían y no lo sabía. Y si te pasa a vos con lo tuyo y a mí con lo mío, imagínate intentar entender el corazón del otro. Es por eso también que siempre necesitamos esta luz del Espíritu Santo, este don grande que venga a nosotros, que nos guíe, que nos muestre, que nos revele y también, amén, y también a los demás, ¿sí? Y dense en cuenta que en esto también hay un carisma que se lo asocia, ¿no? Que es el carisma de discernimiento, que nos trae luz, que nos ayuda a comprender, a saber de dónde viene. Esto que yo no, al principio pensaba que era Dios y después dije, no, pará, esto capaz que era una perturbación. Si es de la persona, o si es una sugestión, o si es una tentación. Es muy fácil distinguir o discernir cuando hay una cosa buena y una mala. Es muy sencillo ahí. Pero cuando hay dos cosas buenas, qué difícil. Ahí es donde necesitamos, sí o sí, al Espíritu Santo que nos dé su carisma para poder discernir, porque aún así, a veces las cosas buenas vienen contaminadas. Entonces ahí es donde uno tiene que pedirle a Dios que nos ilumine, que nos muestre, que nos lleve, y ahí es donde se aplica este carisma, ¿no? Bueno, ahí viene el Espíritu Santo con este otro regalo, que es el carisma de discernimiento. Entonces dijimos que ¿por qué motivos? Bueno, porque nos cuesta hacer el bien, porque caemos rápido en pecado, porque tenemos tentaciones, porque el corazón humano es tremendo. Entonces el Espíritu Santo viene, nos da un corazón nuevo, nos da un espíritu nuevo, nos hace nuevas criaturas y nos equipa para toda obra buena. Entonces, en ese caso, nos da más carismas. No solamente el Espíritu Santo en sí, sino que nos da otros carismas que fueron los que estuvimos hablando al principio, cuando los nombrábamos, que los da a quien quiere cuando quiere, que los da para las distintas cosas. Y, mm, y estos dones se ponen al servicio de Dios, al servicio de la comunidad, porque son para la comunidad. El carisma es para la comunidad. Y, mm, y estaba leyendo, ¿no?, que hay algunas indicaciones para el correcto uso del carisma. Son 7. Acá nombra 7, seguramente que debe haber más, pero acá me voy a detener en estos 7 puntos para usar el uso correcto de los carismas. Y el primero es vivir la ley de la vida cristiana. Mateo 19, no sé si se acuerdan, cuando un joven rico se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna, vida plena? Depende de la traducción. Y Jesús le respondió dos cosas. Una cosa era necesaria y una cosa era recomendada. No necesaria, pero recomendada. En la primera, lo necesario le dice los mandamientos, cumplir los mandamientos.
Y en la recomendada le dice, vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres, vení, seguime. Y eso me llamó la atención por dónde empezó Jesús y por dónde continuó, independientemente de lo que pasó en esa cita bíblica, ¿no? Primero habla de los mandamientos, cumplir los mandamientos, y después la recomendación de lo que tenía que hacer. Entonces yo sentía esto, ¿no? Primero, lo importante es cumplir las cosas cristianas, las cosas que nos hacen bien, las cosas que nos llevan a la santidad. Nosotros tenemos un magisterio muy rico, donde tenemos encíclicas, donde tenemos palabras, pero los mandamientos sobre todas las cosas. Y lo segundo es ser fieles en libertad a las mociones del espíritu. Esto sentía, ¿no? Pero cumplir los mandamientos y ser fieles a las mociones de los espíritus, no sé si se dieron cuenta que el orden, ¿no? Primero una cosa y después lo otro. No dijo, bueno, sean libres, hagan lo que el espíritu le diga, bueno, y si se acuerdan, cumplan los mandamientos. No. Empezó diciendo, cumplan las condiciones de la vida cristiana, las cosas que todos sabemos, y después sean libres en el espíritu. Y esto es importante también que nosotros lo tengamos en cuenta, porque algunas veces nos ha pasado o hemos escuchado un grupo de oración en Etiopía, por así decirlo, que por mucha emoción del Espíritu Santo se olvidan de las cosas básicas. Y ahí es donde después a nosotros los sacerdotes dicen, esto no es así, ¿viste? Como que nos acomodan los patitos. Nos estamos yendo para la herejía, no. Primero reconozcamos o sea, seamos coherentes, ¿no? Primero las cosas fundamentales de la vida cristiana y también las mociones del espíritu. Pero no las mociones del espíritu y bueno, lo demás si me acuerdo, si está, si no, no. Entonces ese es el primer punto para el correcto uso de los carismas. Segundo punto, otro mandamiento, pero este de Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo sé que si estoy creciendo en el amor? ¿Cómo se ve si estoy creciendo en el amor? Bueno, hay algunas cuestiones concretas que nos ayudan a ver si uno va creciendo o no en el amor, tanto a Dios como a los hermanos. Primero es la oración personal. ¿Estás tiempo con Dios? ¿Estás aunque sea un ratito al día con Dios? El ejemplo es también un poco de las personas enamoradas, ¿no? Que buscan el tiempo para pasar juntos o para comunicarse. Entonces yo lo pienso así, ¿no? Como el Santísimo, ir a encontrarte con el Santísimo, la oración personal, el charlar. Los enamorados en general quieren pasar el mayor tiempo posible con su amado. Bueno, de esa manera estamos bien, vemos y crecemos en el amor a Dios y a los prójimos. Primero que nada, esto, la oración personal, estar tiempo con Dios. Segundo punto, el interés sostenido y continuo en la palabra. Hay algunas personas que tienen un plan de lectura bíblica o meditaciones que le envían a diario por WhatsApp. Una carta yo siempre digo que es como una carta de amor de Dios a nosotros. A veces es medio dura, ¿no? La Biblia, digamos, la palabra de Dios. Pero tengamos la mano, leámosla. La tercera es la pasión por la iglesia. ¿Te interesa? ¿La amás? A veces nos duele. No somos indiferentes. Oramos por ella, por los miembros, por los sacerdotes, por las necesidades. Estamos unidos a la iglesia. Seguimos hablando de cómo sé que vamos creciendo con el amor. Esto es para revisarlo cada uno, ¿no? Para después decir, bueno, quiero crecer más en el amor a Dios. Vamos a, siguiendo un poco este punteo, ¿qué más? ¿Qué más hay de vos, Dios? ¿Qué más hay de vos, Espíritu Santo? Otro punto es la capacidad, esto me encanta, esto me encanta, capacidad de encontrar las huellas de Dios en nuevos lugares, en nuevas personas. Uno empieza a encontrar
cosas de Dios en personas, en situaciones, en lugares. Uno empieza a ver las huellas, el plan y las estrategias de Dios y empieza como a distinguir cosas nuevas de Dios. A mí hace muchos años, no sé si alguna vez lo conté, algunas personas lo deben saber, otras no. Yo hace muchos años fumaba. Yo muchos años fumé. Y, y me acuerdo que en ese momento, hace como 20 años esto, me acuerdo que en ese momento estaba leyendo mucho sobre las almas del purgatorio y también sobre el tema de los vicios, de las adicciones, de cómo entregar cuando uno tiene algo que le cuesta a Dios. Y me acuerdo que fui a la iglesia del Santísimo Sacramento un día, tomé la decisión, fui, estaba el Santísimo expuesto, una iglesia que está en Retiro acá en Capital, y le dije, bueno, Señor, a partir de este momento yo te voy a entregar este vicio, esto que me cuesta, y te lo voy a intercambiar por un alma del purgatorio. Es algo que como, no sé, voy a tener que mantener mi promesa forever, dije. Entonces, eh, ni una pitada, nunca más. A partir de hoy, prometo esto por un alma del purgatorio. ¿Me acuerdo? Esas locuras. Y me acuerdo que me fui a la oficina y no paraba de pensar en el cigarrillo. Chicos, no saben lo que fue tentaciones. ¿Vieron cuando hablábamos de tentaciones? Y pensaba en el cigarrillo y a la noche, y yo decía, ¿cómo puede ser? Me acuerdo que decía, ¿cómo puede ser que esto me domine la mente? No podía pensar en otra cosa que no sea fumar el cigarrillo. Aparte, yo trabajaba en una oficina donde muchos fumaban y todos fumaban ahí adentro de la oficina. Entonces era como tremendo. Y me acuerdo que al día siguiente fui al Santísimo de nuevo al mediodía, iba a la hora del almuerzo me iba. Y me acuerdo que le dije, por favor, ayúdame, que estoy al horno, le decía. Yo quiero mantener mi promesa, pero no puedo pensar en otra cosa. Dame, tírame una soga, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y acá es donde digo que hay huellas o cosas que uno empieza a palpar de Dios. Al día siguiente de esa oración de súplica, salió la ley antitabaco que prohibía fumar en lugares cerrados y en todos lados. Yo lo tomé a eso como un signo de Dios, de este es mi soga, mantenete firme. Y de ese día nunca más fumé, nunca más ni una pitada, ¿no? Cumplí mi promesa. Pero bueno, esas cosas nos ayudan a discernir esto de las huellas de Dios o el plan estratégico de Dios. El, cuando hay algunas situaciones en las que decís, vino justo el colectivo cuando yo lo necesitaba. O no sé, tal examen me tomaron lo que yo necesitaba rendir. No sé si no les ha pasado que se quedan así pensando que justo se dio la situación ideal. Bueno, también esas son huellas de Dios, es el plan estratégico de Dios para ayudarnos y darnos una mano, digamos, ¿no? Bien, seguimos un poquito más. Estas son como cosas que nos hacen ver cómo vamos creciendo en el amor a Dios, ¿no? Otra cosa es el desprendimiento, la generosidad, el servicio gratuito, el hambre de cielo, la alegría, la estabilidad y paz. Estas son frutos del Espíritu Santo, por este don grande que se viene. Otro punto donde sabemos que vamos creciendo en el, en el amor a Dios y al prójimo es cuando pasa, a más de uno nos habrá llegado alguna murmuración o algo de alguien. ¿O no? No, eso pasa en otro país, me parece. No pasa. Y esta es la capacidad que tenemos de frenar esas calumnias o esa murmuración y cortar de raíz. Si a vos te llega, no lo contás, lo cortás ahí, punto. No, mira, esto me parece que no, punto, frenarlo, para que no sea una bola de nieve. Volvemos a lo mismo, no conocemos nuestro propio corazón, que vamos a conocer lo que le pasa al otro y peor tener que hablar de eso, no. Y otro de los puntos de cómo vemos que va creciendo en esto del amor al prójimo, a los demás, que son de estos indicadores del uso correcto de los carismas es el desprendimiento, no llevar cuentas. Yo te di esto, vos me tenés que dar esto. No, ser generoso con el amor, con las sonrisas. A mí me encanta ser generosa con las sonrisas, con los abrazos, con la escucha.
¿Por qué no con el dinero? No llevar cuentas. Obviamente todo esto está como inspirado por el Espíritu Santo, no es que vamos a ir a andar. No, el Señor nos va a mostrar, nos va a revelar, lo vamos a discernir. Seguimos hablando de estos indicadores para el correcto uso de los carismas. Ahora pasamos a otro punto. Poner atención a los frutos. A mí este me encanta. Los frutos. Hay un nuevo ardor. Cuando se usa este carisma, hay un nuevo ardor, notamos que más personas se acercan a Dios, hay conversiones. Otro punto sería la capacidad de ser comunidad. Este es interesantísimo, me encanta, porque dice que la capacidad de estar al frente cuando es necesario, estar a un costado cuando es necesario, estar detrás cuando es necesario. A un día te toca predicar y estar delante de toda la gente, y al día siguiente te toca estar limpiando los baños, donde nadie te ve. Todo es para la gloria de Dios. El problema que tenemos a veces nosotros es que hay alguna gente que le gusta estar como, no, yo me quedo acá. No. A veces pasa en otros países, en otros continentes. Digamos. Acá no, en Argentina no, para nada. Y otro de los puntos es el señal de madurez, capacidad de servir a la iglesia, a la comunidad, de querer que crezcan estos espacios. Gloria a Dios por estos espacios, que no estamos solos ni que somos individuales, sino que queremos el bien común, el bien de todos, el crecimiento de todos. ¿Qué mejor? Otro punto, vieron que son varios estos puntos, ¿no? De estos indicadores que hablamos, ¿no? Es la comprensión de los carismas. Y acá habla tres cosas importantes del carisma que a mí me quedaron como... Nosotros dijimos que los carismas son herramientas, ¿no? ¿O me confundo? Dijimos eso, que sirven, que son para servir a la iglesia y demás. Pero también son armas, son herramientas y son ornamentos de la iglesia. Porque tenemos muchísima variedad, ¿no? De carismas. Esto que hablaba del discernimiento, o el carisma de ciencia, o de la palabra de conocimiento, que te advierten cosas, son armas contra el enemigo. Hay otras que son herramientas que sirven para construir la casa del Señor. Y hay otros que son ornamentos, porque todas estas cosas, la unidad y demás, carisma, hospitalidad, sirven también como para embellecer a la iglesia. Entonces, miren cómo se aman, son cosas que se ven cuando están estos carismas, cuando viene de este don grande y máximo que es el Espíritu Santo, que viene acompañado con los otros regalitos. Armas, herramientas y ornamentación. Armas contra el enemigo, herramienta para construir, qué linda, qué lindo, ¿no? De los carismas. Herramienta para construir la casa del Señor y el ornamento, porque la iglesia la amamos y es la novia de Cristo, ¿no? Otro punto más, cultivar el carisma, no dejarlo de lado, no enterrarlo porque me trae muchos problemas. Cultivar es ejercer con oportunidad, con discernimiento y con sabiduría. No es simplemente ir haciendo todo por todos lados, ojo, ¿eh? Duden de eso. Cuando una persona dice, yo tengo tal carisma y no sé qué, puedo ir a hacer no sé qué cosa. No, tranquilo. Primero, dijimos, oportunidad, discernimiento y sabiduría. Son cosas que nos da el Espíritu Santo también, si no, hacemos lío. Y después viene el obispo y nos dice, ¿qué están haciendo? Crecer en estos carismas, crecer en estos carismas es crecer en el discernimiento y sobre todo, más que nada, crecer en el amor. Y hablamos de nosotros, hablamos de la comunidad, de cómo crecer en el carisma, de cómo son los indicadores,
Y los carismas también nos ayudan a la evangelización. Los carismas en el uso de la evangelización es muy fuerte, porque no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo el que nos guía. Me acordaba de Angelito, anda por ahí, ¿no? Sí. Me acordaba cuando estaba terminando este tema, porque hay partes de esto que yo les comparto que fue sacado de algunas cosas, enseñanzas y demás que Dios me inspiraba, pero hay muchas cosas que son del caminar diario, de, del ejercicio de carismas, de tantos años en la renovación, que uno fue aprendiendo, escuchando. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Ah, pensé que se había cortado. Bien. Y que muchas de estas cosas que yo comparto ahora son como cosas que fui viviendo, ¿no? Testimoniales, cosas que fui aprendiendo, cosas que fui, yo hasta hace muchos años que estoy en la renovación, entonces fue cosas que fui caminando, ¿no? Y me acordaba de esto me encanta, la palabra de Felipe y el etíope. ¿Se acuerdan de esa palabra? De esa del Hechos de los Apóstoles. No sé si lo tengo, no lo tengo anotado, pero me acordaba que en la palabra dice que el Espíritu Santo lo tomó a Felipe y lo llevó a que se encuentre con el etíope, ¿no? Y dice que caminaron juntos y que Felipe le habló de Dios y le relató palabras donde hablaba de Jesús, de todo lo que iba a pasar. Y el etíope se convirtió por todos los que le habla. Esto es palabra o sea, son carismas en acción puestos, ¿no? Para la evangelización, para llevar a otros. Y el Espíritu Santo sabe la necesidad en este tiempo, en este momento puntual de la historia. Nosotros vemos lo que está pasando en nuestro país y en tantas situaciones que se están viviendo. Y obviamente que quiere derramar carismas para que nosotros podamos salir al encuentro de las personas que están necesitando a Dios y que a veces ni siquiera saben que están necesitando a Dios. Solamente el Espíritu Santo necesita corazones dispuestos. Esto que yo les decía al principio, a veces por una única ocasión puede utilizarte para decir una palabra que puede ser clave para la otra persona. Estamos atravesando un tiempo difícil donde hay mucho descreimiento de Dios, de la iglesia, donde hay mucho sufrimiento. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé estos carismas, que nos ayuden a nosotros, que nos motiven, que nos ayuden a crecer, que nos ayuden, que sabemos que hay necesidades, que sabemos que los primeros que necesitamos somos nosotros. El gran carisma necesitamos siempre. Y tenemos una facilidad que nosotros pidan y se dará. Entonces podemos pedirle 500 millones de veces al Espíritu Santo que venga. Todos los días, 365 días al año, podemos pedirle. En el grupo de oración, más todavía. Si hacemos un seminario de vida y hacemos una exposición de Espíritu, más todavía. Aprovechemos pidamos este gran don. No, 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 Dios lo va a dar sin ningún problema, pero nosotros acostumbremos a pedirlo. Y que nos muestre, que nos revele, que nos haga crecer en el amor, en la caridad, en el compromiso con los hermanos, en la evangelización. No sé cómo venimos de ahora, me parece que ya para su iglesia, para el necesitado, que aunque no esté en la iglesia, estoy leyendo lo que dice Pato, dice, nos dé el carisma que necesita para su iglesia, para los que no están en la iglesia, para el que realmente necesita, para el que sufre, para nosotros mismos, para nuestro familiar, pongámonos a disposición. Hay una frase que siempre me gustó que es que Dios te llama y te capacita. Sí, uno estaría bueno, está bueno que uno se forme, que aprenda. Yo siempre me acuerdo que aprendía de todos los carismas. Quería conocer un poco de todo, de cómo se manifestaba, de qué se hacía, de cómo se hacía además. No sabía si Dios me lo iba a regalar, no era la finalidad, era conocer y aprender. Y después, si un día Dios me quería usar
para tal cosa porque no había nadie dispuesto en ese lugar, en esa situación, en ese momento. Yo estaba ahí y yo levantaba la mano. Está el Señor dispuesta para vos. Eso tenemos que estar dispuestos para el Señor. Amén. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, Angelito? Yo te hablo a vos, Angelito, porque sé que vos este tema también te gusta mucho como a mí y sé que seguramente tenés más cosas para aportar. Yo creo que en general los hermanos y hermanas, cuando se habla de carisma, la intriga que tienen es ¿qué carisma tengo yo? ¿Qué carisma tengo yo? Hay hermanos que vienen, porque yo tengo el carisma de tal cosa, porque yo tengo el carisma, yo tengo... ¿Y quién te dijo que vos tenés el carisma? El carisma tiene que ser confirmado por la comunidad. El carisma tiene que ser confirmado por la comunidad. Quiere decir que la comunidad te haya dicho, sí, anda vos a visitar a los enfermos porque vos tenés un carisma especial. Entonces uno sabe que ha recibido un carisma de Dios y como carisma también es responsabilidad. Algunos creen que juntando carisma, con eso ya son santos. Cada carisma implica responsabilidad. Y también Y a veces es sacrificio, y pesado. también sacrificio, porque a veces no es fácil. Conozco un sacerdote que tenía carisma de sanación. Y no sé por qué enseguida, cuando alguien aparece con carisma de sanación, todos van detrás. Y los sacerdotes con carisma de sanación prácticamente no tienen un minuto de descanso, porque están en su casa y los llaman por teléfono todo el día, y de noche los llaman por teléfono. Y hubo un sacerdote que dijo, no, ya no doy más. Es como que renunció al carisma de sanación. Y desde una fecha dijo, basta. Entonces, ¿qué pasa? Ya no podía atender, dejó de lado la responsabilidad porque él renunció al carisma y así poco a poco terminó el carisma de sanación en este sacerdote. Después de un tiempo se lo volvió a pedir a Dios porque se sentía vacío. Se sentía vacío. Antes estaba hasta la cabeza de trabajo, pero ahora se sentía vacío. Antes estaba con mucho trabajo, pero servía a la comunidad, servía para algo, como quien dice. Y Dios le había dado un carisma para bien de los pobres enfermos que lo iban a ver. Entonces, ven, el carisma a veces cansa. El carisma a veces cansa. Y hay días que uno tiene ganas de ejercer el carisma y otros días no tiene ganas. Hoy voy a hablar en carisma de lengua, pero otro día, no, hoy no tengo ganas de hablar en lengua. Y renuncia, porque el carisma es a voluntad. No es que Dios te da el carisma y vos no podés hacer nada más que cumplir con el carisma. No, Dios me deja siempre la libertad. Y yo puedo tener voluntad de ejercer el carisma o voluntad de no ejercerlo. Por eso yo insisto en la responsabilidad. Si vos dejás de cumplir con el carisma o de ejercer el carisma, alguien se está quedando sin algo que necesitaba. Alguien se está quedando sin algo que lo tenía que recibir
de parte de Dios a través mío. Pero yo, como no tengo el concepto claro de responsabilidad, lo dejé de lado y esa persona se quedó sin la bendición de Dios. No tenemos que estar orgullosos de que tengamos mucho carisma. Algunos buscan los carismas como si fueran perlas para ellos y que ellos son cada vez más ricos por todos los carismas que tienen. Y no es así. Hay hermanos que son santos y no tienen ningún carisma, o tienen un carismita por ahí de oración en lengua, porque la oración en lengua es un carisma que tiene el 99,9% Es de la verdad, renovación. es verdad. El carisma de lengua lo tiene prácticamente todos. El que no ha orado en lengua es porque no ha querido todavía o no se ha liberado, porque para orar en lengua hay que ser muy humilde. El que no es humilde no puede orar en lenguas. Mi primer seminario de vida, allá por el año 80, odiaba la oración en lenguas y yo haciendo el seminario de vida. ¿Qué es lo primero que me dio Dios? Carisma de lengua. Pero como yo lo odiaba, en ese momento fue como que Él pasó por encima de mi voluntad y me lo dio de prepo. Pero ese dármelo de prepo me sanó de ese fastidio por el carisma de lenguas. O sea, Él me hizo orar en lenguas, aunque yo no quería. Pero no fue así porque sí, sino que fue sanación de ese odio por lenguas. Y a partir de ahí, ya el carisma de lengua prácticamente toda mi vida. Entonces, ¿qué carisma tengo? Pregúntenle a la comunidad. El que no está en grupos de oración, es muy difícil que tenga carisma. Es muy difícil. A menos que sean sacerdotes. Por ahí los sacerdotes, por su propio ejercicio de sacerdocio, Dios les da carisma. Pero los laicos, si no estamos en comunidad, muy difícil que tenga carisma. Los carismas se dan en comunidad para la comunidad. Pero claro, una persona que Dios elige, no por sus méritos, sino que Dios elige por sus cualidades. El Espíritu Santo ve las cualidades que tenemos y nos da los carismas de acuerdo a nuestras cualidades. O sea que siempre hay una afinidad entre mi cualidad y el carisma que Dios me da. Dios no va a dar el carisma de predicación a un tartamudo. Ah, pero Dios puede. Sí, Dios puede, pero Sí. estamos hablando de la normalidad. En la normalidad, Dios no va a dar carisma de predicación a un tartamudo. Por ahí en alguna cosa extraordinaria, que no hay otro predicador, que no hay nadie que conozca la doctrina cristiana más que este tartamudo, y hay un montón de gente que necesita la palabra de Dios, por ahí Dios hace prodigios, pero ya es un prodigio, no es un carisma. Claro. ¿Y yo qué carisma tengo? Es la pregunta que me hacen todos. ¿Y yo qué carisma tengo? Mira, anda a tu comunidad. Por favor, Señor, en todas mis actividades dentro de la iglesia, dame el carisma necesario. Si tengo que enseñar, dame el carisma de enseñar. Si tengo que predicar, carisma de predicar. Si tengo que cantar, dame el carisma de música. Dios, para hacer sus obras acá en la tierra, necesita personas. Dios no viene personalmente a curarme. Dios manda a alguien a curar en nombre de Dios. Pero nosotros no, me va a traer muchos problemas, no. Se dan cuenta por dónde anda el tema de los carismas, ¿no? Entonces, no podemos rechazarlos. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo, el tema de los carismas.
¿Cómo Ujú. sé qué carisma tengo, si viene de Dios, si no viene de Dios? Porque ¿viste? Eso me gustaría saber. Mira, dentro del proceso de carismas, hay como esto que hablaba Angelito, que primero cae como una semillita. O sea, la primera que se da cuenta de algo diferente es uno. Ya sea que tenés, no sé, muchas ganas de orar. Yo me acuerdo cuando en una época yo me encantaba ir a orar y veía, no sé, en el grupo de oración pedían oración por algo, lloraba. Pero después estaba en la calle, pasaba algo, no sé, veía una persona triste, ni siquiera que le haya pasado algo, y yo decía, uy, esta persona, ¿por qué está triste? Bueno, Señor, reconforta tu corazón, su corazón, etcétera, etcétera. Hacía una oración. Y después si veía otra situación, y así era como que tenía este gusto o estas ganas de orar, ¿no? O sea, la primera que lo noté fui yo. Vos tendrías que primero esto. Después lo segundo es que se empezó a notar, empezaron los servidores a... Entonces me acerqué a un servidor, me acuerdo en ese momento, y le dije, mira, me pasa esto. Me llevaba una libreta con las anotaciones de las oraciones, de la gente y no sé qué, y después... Y los servidores decían, nosotros también lo notamos, vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Después de eso, vino un momento donde se tuvo que hacer esto que hablamos del discernimiento comunitario, donde estaba Angelito en ese momento. Y Angelito dijo esto que acaba de decir, si ustedes tienen que pedir que oren por alguien, ¿a quién pedirían? Y toda la comunidad señaló a 3 personas, dentro de las 3 personas estaba yo. Entonces ahí fue cuando Angelito, eso da miedo, cuando te dice, hermana, tenés tal carisma, es una responsabilidad, y ahí ya las patitas te empiezan. Entonces, lo primero que tenés que notar es esto, es qué cosas vos notás que te pasan. Capaz que es un carisma de acompañamiento, capaz que... Entonces, si vos notas algo fuera del ordinario, empezá a prestar atención en tu oración, en lo demás, y charlarlo con alguien. Mira, me pasa esto, veo esto, tuve una... Dios me reveló esto, o soñé con tal cosa. En una época yo soñaba mucho, a mí Dios me regalaba muchísimos sueños que después se cumplían, así que eso me daba más miedo. Yo los escribía, ¿no? Y nada, son cosas como a tener en cuenta y a ir como viendo, pero también esto que se van dando cuenta los de la comunidad. Entonces, si hay algo que vos veas, capaz, te acercás, lo hablás, lo preguntás y van viendo cómo se va desarrollando de esa semillita, ese crecimiento a la perfección. Bueno, quería comentarles algo chiquito que tal vez ayude. Escuchando la charla, recordé la primera vez que me pidieron una adoración. Fue en el Colegio San José de la calle de la Avenida La Plata, San José de Calazán, en un seminario. Había 300 personas. Era el lugar donde podían caber esa cantidad de personas. Estábamos haciendo un seminario, empezaba tipo 20 horas y bueno, yo llegaba de la oficina, era invierno, un frío tremendo, y la persona que tenía que hacer la oración, que era Irene, la esposa de Alberto, no pudo ir. Yo llego y Alberto me dice, Malena, ¿te animás a hacer la oración? Y yo me quedé de una pieza y le digo, ¿te parece? Ay, no sé, realmente no sé. Bueno, me dice, te doy 3 minutos para que ores y me des la respuesta. Fui, me senté en un rincón, había una silla, abrí la Biblia y les voy a leer lo que Dios me dijo, que es Jeremías capítulo 1. Bueno, digo lo que a mí más me impactó, ¿no? Eh, dice, es el del profeta. Antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía. Y antes que nacieses te tenía consagrado. Yo dije, yo, profeta de las naciones, te constituí. Bueno, yo dije, ay Señor, ya ve,
mira que no sé expresarme. Y me dijo Yahvé, no digas, soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te invite, irás. Y todo lo que te mande, dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte. Entonces alargó su mano y tocó mi boca y me dijo, mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy te doy autoridad sobre la gente y sobre los reinos para estipar y bueno. Yo me quedé pasmada con esa palabra y voy hacia Alberto, le digo, mira, esta es la palabra que Dios me dio. Yo simplemente digo, ay Señor, háblame, decime algo, yo soy de Madeira, le decía, decime algo claro que pueda entender. Así que bueno, esa fue la primera vez que yo hice la oración en un seminario, hace muchos, muchos años atrás. Quería compartirlo, me hicieron algo. Tu charla me hizo acordar de esta experiencia. Gracias, Male.